Espero sus respuestas. Desde dónde se conectan, sus nombres, cómo se enteraron también del curso, qué expectativas tienen. Si por ahí también ya llevaron otros cursos dentro de ITEC. A ver, Paula, bienvenida, Paula. Brenda, bienvenida desde Arequipa. Nos comenta Brenda, excelente. Por aquí, Regina nos comenta, buenas noches, Regina, bienvenida. Deseo un curso algo diferente de la pedagogía, porque es la primera vez en ITEC, soy de Lima. Excelente, Regina. Liliana, buenas noches, Liliana, desde Colombia, bienvenida. Jenny, desde Lima. Regina, ok. Nelly, bienvenida, Nelly. Miriam, bienvenida. Alejandra desde Colombia. Cintia desde Ecuador. Excelente. Desde Ecuador también. Marlene, profesora de inicial, y me interesa estar capacitándome siempre. Excelente y felicitaciones, Marlene, porque la capacitación, ¿no? Es el estar constantemente teniendo mayor herramientas, información, prácticas, nos ayuda a brindar el mejor servicio, ¿no? Que es lo que buscamos. Bien, Paula desde Cartagena, Cintia desde Ecuador, bienvenidas. Anayeli, perdón, desde México, licenciada en psicología, excelente. Aurora desde Ecuador, Damaris desde Lima. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a todos los presentes. Bien, vamos entonces a dar ya inicio a nuestro tema. Bien, a nuestro tema correspondiente que ya nuestro coordinador pues ya lo mencionó, ¿no? Bases teóricas de la terapia cognitivo-conductual. Excelente, Franco, bienvenido. Estefany también, bienvenida, abogada, excelente. Muy bien, chicos. Bueno, quiero hacerles otra consulta. ¿Ven? ¿Qué conocen acerca de este modelo cognitivo-conductual? Recuerden que toda respuesta es válida, no hay respuestas buenas y malas, aquí estamos para aprender entre todos. Bien, ¿qué conocen acerca de este modelo? ¿No? Cuando ustedes leyeron, ¿qué es la TCC? TCC es terapia cognitivo-conductual. Bien, y si por ahí me dicen, Mariana, es la primera vez que escucho, también, ¿no? Me ponen en el chat, es la primera vez, no hay problema porque estamos para aprender. O que pueden inferir también, ¿no? Cognitivo-conductual. ¿Qué les dice? ¿Qué les, por ahí alguna inferencia? A ver, Brenda nos comenta, desde la psicología se concentran en el condicionamiento clásico y operante. Excelente, Brenda, muy bien. Liliana, se refiere al pensamiento y conducta del ser humano. Excelente, Liliana, muy bien. Cintia, es uno de los modelos o enfoque de terapia que su objetivo es modificar la conducta de una persona a través de técnicas como la exposición. Excelente, muy bien, Cintia. Franco nos comenta que es terapia que viene modelos de Ellis, excelente, muy bien. El modelo de Beck también, cuyo objetivo es identificar pensamientos irracionales. Muy bien. Es uno de los modelos más usados en tratamiento. En efecto, concuerdo contigo también, Fran. A ver, Araceli, que es una terapia que se basa en cambiar el pensamiento y la conducta de la persona. Excelente, muy bien. En efecto, ¿no? Es un modelo que permite conocer e identificar cuáles son estos pensamientos irracionales o distorsiones cognitivas que genera un malestar en el paciente, ¿cierto? Y
es aplicado a diferentes trastornos mentales, en el cual trabajamos mucho en las respuestas cognitivas, es decir, cuáles son estos pensamientos que tiene la persona, cómo interpreta una situación, va a ser distinto a los demás. También trabajamos con las respuestas emocionales, conductuales y las respuestas fisiológicas. ¿Bien? Aquí es importante indagar y que el paciente pueda ser capaz de diferenciar qué es un pensamiento, qué es una emoción, una conducta y una respuesta fisiológica. ¿Sí? Entonces, durante el proceso incluso de intervención, de evaluación o cuando estamos dialogando con el consultante, siempre psicoeducar, ¿no? ¿Qué es un pensamiento y cómo se diferencia de una conducta, de una emoción y de una respuesta fisiológica? Bien, entonces nosotros ayudamos al consultante a que pueda cambiar estas respuestas que en un inicio tienden a ser disfuncionales y que en el transcurso de la psicoterapia se vuelven más adaptativas, más funcionales y saludables. Bien, a ver, por aquí Vanessa nos comenta, se basa en los procesos de cognición-aprendizaje, cómo aprendemos y cómo nos comportamos, y relación desde lo que aprendimos y entendemos. Excelente, Vanessa. Paula, el modelo cognitivo-conductual es un enfoque psicológico basado en la idea de que nuestros pensamientos, emociones y comportamientos están interconectados. Excelente. Y en efecto, se centra en identificar y modificar cuáles son estos patrones de pensamientos disfuncionales, conductas problemáticas. Muy bien, excelente, Paula. Así es. En la terapia nosotros vamos a guiar al paciente para que pueda identificar qué pensamientos irracionales está presentando y que por lo tanto provocan un sufrimiento, un malestar emocional. Y esto se lleva a cabo a través del autoanálisis. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos del compromiso y del accionar de la persona. Nosotros como personas, como seres humanos, también tenemos limitaciones, ¿cierto? Y precisamente por ello es el paciente quien lleva este autoanálisis para poder reconocer que este pensamiento no le es funcional. Es un pensamiento desadaptativo. Es un pensamiento irracional. Entonces, uno de los propósitos de este modelo es reducir el malestar emocional y vamos a proporcionar recursos, herramientas, técnicas que puedan redundar en la autoeficacia del paciente. ¿A qué creen ustedes que hará referencia la autoeficacia del paciente? ¿Qué es lo que nosotros también buscamos en el proceso de intervención, en el proceso de seguimiento? ¿A qué hará referencia la autoeficacia del paciente? A ver, Brenda, en el que no solo aprenda, sino realice las indicaciones del psicólogo. Excelente, Brenda, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra opinión tienen? A ver, por aquí, Cintia nos comenta que con estas herramientas o técnicas que se aplican en terapia, los pacientes las puedan aplicar cuando se presente un signo de pensamiento o comportamiento que se está modificando. Excelente. Muy bien. En efecto, buscamos que el paciente de manera autónoma
pueda llevar a cabo los recursos que nosotros vamos a ir proporcionando en las diferentes sesiones. No buscamos que el paciente genere una dependencia al psicólogo, ¿cierto? Por el contrario, queremos que él o ella tenga las herramientas bien aprendidas, que ya sea parte de su repertorio conductual, cognitivo, para que pueda enfrentar los desafíos de la vida. ¿Sí? A ver, por aquí, Mónica. Buenas noches, Mónica, bienvenida. Así es, necesitamos del compromiso de cada uno de los pacientes. Es su proceso del paciente. Eso sí lo tenemos en claro, ¿no? Y sí es importante desde un inicio mencionarles que necesitamos de la responsabilidad, del compromiso y del accionar de la persona. Porque nosotros podemos brindar todo lo mejor y es parte de lo que damos a los pacientes. Pero ¿qué pasa si le brindo una herramienta? Lo practicamos en sesión. Se retira del consultorio. Vuelve la próxima semana. Le preguntamos, ¿y cómo te fue con la tarea? ¿Cómo te fue con el recurso? Ah, es que no lo pude hacer, me olvidé. ¿Bien? Y esto tiende a ser constante. Va a quebrar un poco el proceso, ¿cierto? Entonces necesitamos concientizar en algunos casos a los pacientes para que puedan tener este compromiso, un nivel alto de compromiso. Así es, Rocío, muy bien. Vanessa por aquí nos comenta que sea parte activa de su terapia excelente a través de la comprensión de sus distorsiones cognitivas, así pueda observarse a sí mismo y accionar activamente en su proceso personal. Excelente, Vanessa. Muy bien, en efecto, ¿no? Entonces, a través de las sesiones de psicoterapia, vamos a solicitar la participación activa del paciente. Bien, una de las metáforas que suelo compartir con mis consultantes es de la persona que quiere llegar a su peso ideal, ¿no? Se los voy a compartir, quizás también les es útil, pero recuerden que ustedes pueden crear sus propias metáforas, ¿no? O sus cuentos para poder psicoeducar o concientizar a los pacientes. Bien, entonces le decimos, digamos que esta persona quiere llegar a su peso ideal. Entonces se inscribe. ¿Bien? Acude al gimnasio y él sabe que no basta solo con pisar el suelo del ambiente, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer el preentrenamiento, obedecer a su entrenador, cardio, su ejercicio, máquinas, etcétera. ¿Cierto? Sí. Ahora, esto lo va a hacer, evidentemente, dentro del ambiente del gimnasio, porque tiene las herramientas. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa si esta persona se retira del gimnasio y su vida es como antes? Es decir, sus hábitos alimenticios, sus hábitos conductuales y sus vicios son los mismos. Come excesivas calorías, grasas saturadas, azúcar, gaseosa, solo está sentado la mayor parte del día. ¿Va a llegar su objetivo? Muy probablemente no, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer fuera del ambiente del gimnasio? Seguir con una buena alimentación, quizás acudir a un nutricionista, no estar sentados la mayor parte del tiempo, quizás darse unos 10 minutos para poder caminar con intervalos de tiempo, etc. Entonces, va a requerir de un trabajo dentro del gimnasio y fuera de.
Pasa lo mismo en consulta. Vamos a practicar, vamos a llevar a cabo las técnicas, las herramientas, la orientación, las pautas, etcétera, pero no solo se tiene que quedar en consulta, sino que también se va a tener que replicar fuera de la sesión. ¿Para qué? Para alcanzar el objetivo que tenemos en tu proyecto. ¿Bien? Entonces, de esta manera, vamos a ir concientizando al paciente sobre su participación activa, ¿bien? Durante las sesiones. Vamos a ver algunas características de la TCC, ¿bien? Bueno, tiene un tiempo limitado en comparación de otras psicoterapias que tienden a ser a largo plazo. Es muy estructurado, ¿sí? Hay un formato que yo particularmente utilizo, en el cual me permite tener un orden de mis sesiones, ¿no? Y también los objetivos planteados después de haber realizado la evaluación, ¿no? El primer proceso es la evaluación. ¿Qué me van a? Y que voy a obtener indicadores. Y como dice su nombre, la palabra, me van a indicar en qué voy a trabajar. ¿Cuáles son las necesidades que tiene el paciente? Tengo que trabajar en base a todo este proceso de investigación, porque si yo no llevo a cabo la entrevista, la observación, la aplicación de pruebas, de test, de cuestionarios, autorregistros, voy a trabajar en base a lo que yo adivino, a lo que yo veo en el paciente solo en sesión, pero debo de tener objetivos claros y para yo tener estos objetivos definidos, necesitamos realizar una evaluación. ¿Ya? Ahora, aquí, en este proceso mencionado, vamos a identificar cuáles son estas conductas problemáticas, ya sea por exceso, que pueden ser los vicios, o por defecto, que son aquellas conductas que son buenas, positivas, saludables, pero que no están dentro del repertorio conductual de la persona. Vamos a identificar cuáles son los antecedentes, los consecuentes de una conducta problemática. ¿Bien? Por lo tanto, llevamos a cabo el análisis funcional de la conducta, que también lo vamos a aprender. ¿Bien? Y este análisis nos permite obtener mayor información sobre qué está reforzando esta conducta problemática. Y que esta conducta problemática pues está también asociada al malestar emocional que presenta la persona. ¿Bien? A ver, ¿qué más? Algunas otras características de la TCC, que los esquemas, las creencias, las ideas, estas van a mediar la disfunción emocional y conductual. Y eso es básico de la TCC. Es decir, que la situación por sí sola no es la que genera el malestar, sino que son mis pensamientos, cómo yo interpreto esta situación. Y estos pensamientos van a generar emociones y conductas. Ahora, esta interpretación que yo realizo de una situación, por debajo hay otras creencias. Tenemos las distorsiones cognitivas, las creencias centrales, las creencias nucleares, y que a través de algunas herramientas que vamos a estar viendo en las próximas sesiones, vamos a identificar cuál es esta creencia básica, cuál es esta creencia nuclear que está en lo más profundo
de un nivel más profundo de la conciencia de la persona. Y estas creencias se van a ir desarrollando en una de las etapas principales. ¿Cuál creen? ¿De qué etapa estamos hablando? Ciclo de vida. Excelente. Muy bien. Así es. En la niñez. Bien. Hay muchos pensamientos que provienen de papá, de mamá, quizás de tutores, de abuela, abuelo, y que no nos pertenecen. Pero como yo era niño o niña y la información que yo recibía no ingresaba por un filtraje, entonces, ¿qué pasaba? Yo adopto estas creencias y voy creando mi identidad, lo que yo soy, en base a estos comentarios, a esta información. Es en la adolescencia en donde se van consolidando estos pensamientos y ya quizás en la juventud, en la adultez, nos damos cuenta de que no son útiles, de que son desadaptativos, de que no me funcionan. Por el contrario, me generan malestar. Tiene una repercusión negativa en mis decisiones, en la forma en cómo yo me percibo, en la forma en cómo yo me relaciono con las personas. Entonces, sí, por ello ustedes trabajan con padres, niños, siempre psicoeducar, la importancia de sus palabras, el impacto que tienen sus palabras en los pequeños. Es muy distinto decirle a un niño, Juan, tu cuarto está desordenado, a mencionarle, Juan, eres un desordenado. En la primera, yo estoy calificando la situación que puede ser modificada. Tu cuarto está desordenado. Pero en la segunda, yo estoy etiquetando al niño como una persona desordenada. Por lo tanto, él poco a poco va a adoptar ese papel de soy una persona desordenada. Sí, mi mamá de niño me decía, no eres inteligente, no eres suficiente, no sirves para nada, eres inútil, no eres como tu hermana, como tu hermano, no haces nada bien. Bien, todo ese tipo de comentarios que evidentemente son negativos, yo lo voy a ir adoptando. Y en base a esto, voy a crear mi diálogo interior, que es mi voz interna, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Voy consolidando estos pensamientos y voy a actuar en base a estos pensamientos. Voy a interpretar las situaciones de mi presente en base a estas creencias nucleares. ¿Bien? Entonces, la TCC nos permite también identificar cuáles son estas creencias básicas para reestructurarlas. Que eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿ya? Por otro lado, se emplean estrategias conductuales, como ustedes también ya lo mencionaron en el inicio, estrategias cognitivas para poder gestionar este malestar emocional. ¿Bien? Tenemos lo que es la reestructuración precisamente de estas creencias irracionales a creencias adaptativas. ¿Bien? Y siempre recuerden que la psicoterapia es una colaboración entre el psicólogo clínico y el consultante, el paciente. Se requiere de esta colaboración mutua, de un accionar mutuo. ¿Bien? También va a haber ocasiones en las que el paciente solo quiere ser escuchado.
¿sí? Por ejemplo, estoy en la quinta sesión de intervención, ¿bien? Y yo ya planteé que el objetivo de mi sesión es la reestructuración cognitiva. Voy a reestructurar un pensamiento irracional. Pero justo ese día acude paciente a la consulta y me dice, Mariana, ha pasado algo y quiero contarte, quiero saber cuál es el punto de vista, qué es lo que puedo hacer o cómo puedo, cómo me puedes guiar, etcétera. Yo le podré decir, lo siento, pero hoy día nos toca trabajar la reestructuración de este pensamiento. ¿Será factible? ¿Será bueno? ¿Recomendable? ¿Qué piensa? ¿Cuál es su opinión? Ok, por aquí Brenda no entraría en más confusión. Regina nos comenta que no, primero está el sentimiento de la persona. Excelente. No, ¿cierto? Lo ideal es escuchar qué es lo que necesita en ese momento el paciente. Yo puedo tener mi objetivo planteado, pero tengo que... Yo no puedo decirle, lo siento, pero según el plan de intervención, hoy nos toca la reestructuración. No, el proceso no es mío, el proceso es del paciente. Así es, Frank, la escucha activa. Bien, entonces siempre hay que tener cuidado con ello. ¿Y qué más? También tener cuidado con nuestro lenguaje verbal y no verbal. Recuerden que nosotros tenemos un primer contacto con el paciente. ¿Sí? Que es la primera vez que incluso lo vamos a conocer. En ese primer contacto nosotros generamos el rapport. ¿Qué es el rapport? Ok, Franco, empatía. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es el rapport? Conexión paciente profesional, nos comenta Regina. Ok, muy bien. ¿Qué más? Emociones, nos comentan. Es ganar el clima de confianza. Conectar con el paciente, tenga confianza en nosotros. Es rapport. Así es, Regina. Confianza, nos comenta Liliana. En efecto, ¿no? Es establecer esta relación profesional basada en la confianza, en la empatía, que cuando el paciente ingrese y conversemos con él, sienta que está en un lugar seguro. ¿Bien? Entonces, esta conexión que tenemos con el paciente profesional, claramente basada en la confianza, en la empatía, en la escucha activa, va a permitir que el paciente tenga esta apertura, que tenga precisamente la confianza de contarnos su vida, porque no es fácil para algunos, porque va a tener que abordar temas, experiencias, historias, recuerdos, que no es fácil. Entonces, si mi paciente me cuenta algo, algún suceso, y yo le digo, pero por eso te pones triste, ¿qué estoy haciendo? Estoy invalidando su emoción. ¿Ustedes creen que el paciente volverá? Si yo invalido la emoción. No, excelente. Sí es, el paciente no va a volver. Hasta podría suceder que generalice. Nunca más vuelvo a un psicólogo. Ya no vuelvo más.
porque me sentí juzgado. Bien, entonces siempre hay que tener cuidado, no solo con nuestras palabras, nuestro tono, la inflexión, sino que también con nuestro lenguaje corporal. Porque a veces podemos hacer una expresión facial de sorpresa. O si el paciente me está hablando y yo estoy sentada, pero más como si estuviera echada, ¿no? En mi silla. O estoy apoyando mi cabeza en una mano, como cansada. Ese tipo de conductas, de expresiones, va a ser un quiebre en la relación profesional que se tiene con el consultante. Y es evidentemente la persona o no vuelve, ¿bien? O no va a tener esta apertura. Y eso pues va a ser un limitante para la intervención. Bien, algunos objetivos de la TCC de manera general: disminuir el pensamiento disfuncional, incrementar las habilidades del autocontrol. También buscamos optimizar la capacidad para resolver los problemas, sabiendo que es una competencia fundamental en nuestro día a día. ¿Bien? Y fomentar las habilidades sociales. Son algunos de los diferentes objetivos de la TCC. Bien, vamos a observar un pequeño video acerca de lo que hemos visto un poquito. Bien, y continuamos con la explicación del recuadro que ven en pantalla. Bien. Existe una gran cantidad de terapias psicológicas. Sin embargo, una de las más conocidas es la terapia cognitivo-conductual. Hoy hablaremos de ella, pero antes, dale like al video y suscríbete a mi canal para ayudarnos a seguir creando contenido como este. Comencemos. La terapia cognitivo-conductual es una orientación terapéutica que cuenta con una eficacia científicamente comprobada. Nace a partir de la fusión de las terapias conductistas y las que se derivan de la psicología cognitiva. En realidad, cuando hablamos de terapia cognitivo-conductual, tendríamos que hablar en plural, ya que son varias las terapias que entran en esta categoría. Por nombrar algunos ejemplos: la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis, la terapia cognitiva de Beck, la terapia dialéctico-conductual, entre otras. Esta terapia se basa en la creencia de que las distorsiones del pensamiento y las conductas desadaptativas desempeñan un papel en el desarrollo y mantenimiento de los trastornos psicológicos. Por tanto, los síntomas y la angustia asociada pueden reducirse mediante la enseñanza de nuevas habilidades de procesamiento de información y mecanismos de afrontamiento. Esta terapia consta de 3 etapas. Durante la primera etapa, la evaluación psicológica, nos ocupamos de conocer al paciente y entender los problemas por los que consulta. Si existe un diagnóstico, como depresión, bipolaridad o fobia social, tratamos de encontrarlo en este momento. Durante esta fase, paciente y terapeuta charlan y acuerdan cuáles son los objetivos del tratamiento y ponen las prioridades en los mismos. La segunda etapa es la más larga, el tratamiento propiamente dicho. Aquí es cuando se aplican las técnicas dirigidas a lograr el cambio que beneficia al paciente, tratando de alcanzar los logros que se plantearon en la primera etapa. Las técnicas que se aplican varían mucho según el problema, el paciente y el momento que esté atravesando. En cualquier caso, casi siempre la aplicación del procedimiento se habla con anticipación con el paciente. Durante la tercera etapa, el seguimiento, vamos espaciando la frecuencia orientados a mantener los cambios y prevenir recaídas. Cuando los objetivos se lograron y el cambio se consolidó, damos de alta al paciente. Esta terapia no suele ser de tan larga duración, en promedio entre 12 y 15 sesiones, pero depende del caso. Por ejemplo, si una persona está deprimida, seguramente tendrá distorsiones del pensamiento que la hacen ver todo de manera pesimista. En la ansiedad, la persona seguramente estará sobrevaluando el riesgo potencial
de ciertas acciones o acontecimientos. De esta manera, el terapeuta buscará cambiar estas ideas irracionales por otras funcionales. Si la persona piensa, por ejemplo, que es un fracaso porque la han despedido de su trabajo, el terapeuta buscará hacerle ver que está generalizando y que puede haber otras explicaciones para esto. De igual forma, la terapia cognitivo-conductual busca ayudarle al paciente a exponerse y habituarse a las situaciones que le provocan estrés. Por ejemplo, en el caso de las fobias, para que sea capaz de afrontarlas y superarlas a través de técnicas como la desensibilización sistemática. La terapia cognitivo-conductual resulta útil y con eficacia comprobada en una gran variedad de trastornos como los de ansiedad, depresión, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno bipolar, problemas de adicciones e incluso trastornos psicóticos como la esquizofrenia. Entre las críticas hacia la terapia cognitivo-conductual se encuentran el hecho de que algunos cuestionan la eficacia real de este tipo de terapia. También su efectividad parece ir decreciendo desde hace varios años, según un metaanálisis realizado en 2015. Y las altas tasas de abandono en comparación con otros tratamientos, pues algunos pacientes la consideran demasiado aburrida y mecánica. ¿Tienes alguna experiencia con este tipo de terapia? Déjalo en los comentarios. Y recuerda que si necesitas una terapia psicológica en línea, Bien, les envío entonces nuevamente el enlace para aquellos que quieran visualizar en su espacio personal el video. ¿Ven? Vamos entonces ahora a explicar un poquito acerca de esta gráfica, ya de estos cuadritos. A ver, ¿qué nos dice la TCC? Que la situación, como les mencionaba, la situación por sí sola no es lo que realmente nos molesta o nos genera el malestar. ¿Bien? La situación es objetiva, es decir, puede ser que Damaris, Regina, Rocío, Liliana y yo experimentemos una misma situación. ¿Sí? La misma. Estamos nosotras inmersas en la misma situación. La reacción va a ser diferente. Es decir, la situación es objetiva porque todos nosotros lo hemos atravesado, hemos experimentado. Pero lo que realmente nos genera malestar, incomodidad, felicidad, alegría, miedo, etcétera, es la interpretación que nosotros llevamos a cabo de la situación. Por lo tanto, la conducta, la emoción también va a ser distinta, dependiendo de la persona, dependiendo del pensamiento. Entonces, la situación por sí misma no genera una emoción, sino cómo yo interpreto esta situación. Por ejemplo, la situación es que mi profesora de la universidad me dijo que debo de realizar una exposición para 50 personas. Esa es la situación, ¿sí? Pensamiento. ¿Cómo yo voy a interpretar este suceso? No voy a poder. Me voy a equivocar. Se van a burlar de mí. Voy a tartamudear. Voy a bloquearme y no podré explayarme de manera adecuada. Ese es el pensamiento. Este pensamiento va a generar emoción o emociones. En este ejemplo, podría ser miedo, preocupación, ansiedad. Generan reacciones fisiológicas, es decir, mi cuerpo, ¿cómo reacciona? Tensión muscular, sudoración, agitación, sensación de ahogo, temblores en las manos, presión en el pecho. ¿Bien? Y todo ello genera conductas. Puede ser una conducta
afrontativa o evitativa. En este caso, en este ejemplo, podría ser una conducta evitativa. Es decir, le digo a mi profesora que ese día no puedo asistir porque tengo una reunión familiar, alguna excusa. Evito la situación o la futura situación. Bien, entonces, los pensamientos pueden ser funcionales o pueden ser disfuncionales. Y es lo que realmente genera la emoción, lo que realmente genera la reacción fisiológica y las conductas. Bien, vamos a ver este ejemplo. Camino por la calle un día después del trabajo, ¿ya? E inesperadamente me cruzo con un conocido. Pero este conocido pues no me saluda y parece que me ignora. Vamos a ver el pensamiento perjudicial y después el pensamiento favorable. ¿Ya? Pensamiento perjudicial. ¿Cómo me ha ignorado? Se cree mejor que yo. No soy de su agrado. Bien, ese es el pensamiento. Sentimiento, tristeza, rechazo, no sé, miedo, depende. Reacción fisiológica, agitación, sudoración, quizás siento como si tuviera un nudo en el estómago. Mi conducta, ¿qué es? Evitativa. Me voy, me escondo, procurando de que esta persona no me vea. Esta es la cadena que se lleva a cabo por el pensamiento. Ahora, la situación es una. Vamos a ver con el pensamiento favorable. Parecía atareado, quizás estuvo pensando en algo y pues no me vio. Sentimiento, cierta incertidumbre, no más. Reacción física, ninguna. Me siento bien, tranquilo. Y la conducta afrontativa. Me acerco y la saludo y le doy el paso. Podemos ver que ante una misma situación hay dos caminos. Pensamiento perjudicial que trae consigo una conducta evitativa y el pensamiento favorable que trae consigo pues una conducta afrontativa. ¿Cierto? Vamos a ver un casito, ¿ya? Por lo tanto, voy a solicitar sus respuestas en el chat. Vamos con este caso. Tuve una reunión con mi familia y mi papá solo atacaba todas mis ideas, pero al final utilizó todas. ¿Quién le entiende? Bien, eso nos dice una paciente. Vamos primero con el pensamiento positivo. ¿Qué pensamiento positivo podríamos interpretar o tener sobre esta situación? Tuve una reunión con mi familia, mi papá solo atacaba todas mis ideas, pero al final utilizó todas. ¿Quién le entiende? ¿Qué creen? ¿Cuál sería el pensamiento o los pensamientos positivos? Una interpretación más saludable, más adaptativa. Regina, que estuvo con su familia. Ya, compartí tiempo con mi familia. ¿Qué otro pensamiento? Ok, al final mi papá tomó de ejemplo mis pensamientos o mi forma de pensar.
Muy bien, Karen. Escuchó mis ideas. Brenda, que mi papá ha pasado por mucho en su vida y por eso quiere lo mejor para mí. Ya, muy bien. Liliana, a pesar de que no estaba de acuerdo, entendió mi pensamiento. Muy bien, Susana. Muy bien, excelente. ¿No? Que bueno, al final se dio cuenta de que lo que yo decía o lo que entendió mi pensamiento, no estaba de acuerdo, entendió mi pensamiento. Ok, Susana menciona, el papá se dio cuenta de que lo que el hijo decía era lo correcto, está comenzando a tener empatía, ya. A ver, el pensamiento es yo cómo interpreto, qué pensé en ese momento. Por ejemplo, lo que menciona Liliana. A pesar de que mi papá no estaba de acuerdo, entendió mi pensamiento. ¿Sí? Mi papá quiere lo mejor para mí, bueno, la interpretación. La emoción. ¿Qué emoción puede surgir a través de este pensamiento? O a partir de este pensamiento. ¿Qué emoción experimentó o podría experimentar esta persona con este pensamiento? Muy bien, alegría, ¿no? Confianza, tranquilidad. Bueno, alegría y tranquilidad, calma. Muy bien. ¿Y qué conducta? ¿Cuál sería la conducta? ¿Cuál sería la conducta? Quizás permanecer sentado, ¿no? Y seguir conversando con la familia, probablemente. Mantener el diálogo. ¿Bien? Podría ser la conducta. ¿Bien? Aquí hay algo importante que quiero mencionar es, muy bien, excelente Brenda, también doy las gracias. Ok, quiero mencionar algo aquí, ¿ya? Es fundamental el saber la diferencia entre pensamiento y emoción. ¿Por qué pasa que a veces las personas o los pacientes dicen, ¿no? Yo sentía que no era de su agrado. No es que la persona sienta que sea de su agrado, es que piensa, es distinto. Yo pienso que no era de su agrado. ¿Bien? O yo pienso que tenía miedo. No, no es un pensamiento, es una emoción. El miedo es una emoción. Entonces, tengo miedo, es una emoción. ¿Bien? Entonces, aquí es importante que el paciente pueda diferenciar qué es un pensamiento, es la interpretación, qué es lo que yo digo en mi mente sobre esta situación, sobre la persona, sobre mí misma, etc. La emoción y la conducta. ¿Bien? Bueno, hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna duda, alguna consulta o todo claro? Si está todo claro, también en el chat me ponen todo claro para continuar con nuestras diapositivas. Todo claro. Excelente. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a ver un poquito acerca de la personalidad. Ok, Regina, poco a poco, poco a poco. Si tienes alguna duda, te recomiendo que lo practiques otra vez el ejercicio, ¿ya? Y si tienes alguna duda, lo resolvemos.
¿ya? Pero es importante que, que se resuelvan las consultas. Pero es así, Regina, ¿no? En un inicio nos genera un poquito de dificultad, pero a través de la práctica vamos a pulir esas cositas, ¿ya? O los términos. Ok. Vamos a ver un poco entonces acerca de la personalidad. Sabemos que es un patrón incorporado que pues muestra claramente los rasgos cognitivos, nuestros rasgos afectivos y conductuales y que se van manifestando, ¿no? Por el tiempo. Recordemos que la personalidad tiene dos componentes o está compuesto por dos factores, ¿no? Temperamento y el carácter. El temperamento es aquello que yo heredo genéticamente de mis padres, ¿sí? Y el carácter es aquel patrón que yo voy a ir construyendo a lo largo de las experiencias. Bien, entonces a lo largo de las experiencias voy a ir desarrollando, bien, algunas características propias de mi personalidad. En cambio, el temperamento son aquellos rasgos que yo he heredado por la genética, ¿bien? De mis padres. ¿Listo? Entonces, ambos, es decir, tanto el temperamento como el carácter, componen mi personalidad. Las experiencias y el componente genético. ¿Bien? Tenemos dos tipos de personalidad, saludable y no saludable. La personalidad saludable es aquella persona que tiene la capacidad de poder establecer una relación de manera sana, flexible, adaptativa con su entorno, con las personas, con la sociedad, con la comunidad. También la percepción y la valoración que tiene sobre sí mismo es fundamentalmente constructiva. Es decir, que su diálogo interior es más positivo, realista, flexible, comprensivo, que su valor, que su autoconocimiento están direccionados a construir de manera gradual, ¿no? A través de las experiencias, un mejor diálogo interior. ¿Bien? Y sus patrones conductuales son más adaptativos, son más flexibles. En cambio, una personalidad no saludable son aquellas personas que afrontan responsabilidades, su relación con su entorno es desadaptativo, inflexible. Su percepción que tiene sobre sí mismo es autofrustrante, negativo, demandante, juzgador. Mientras que uno se percibe bien, con una buena autoestima, un buen autoconcepto, un coeficiente emocional adecuado, habilidades sociales, autocontrol, autogestión. La otra personalidad es todo lo contrario. Autoestima baja, autoconcepto escaso, no tiene buenas competencias desarrolladas, sus relaciones interpersonales son conflictivas, inflexibles. ¿Bien? Y también tenemos que observar el comportamiento. ¿Sí? Tenemos según la expresión, el tipo de expresión, las abiertas, que son comportamientos observables, como correr, saltar, fumar, comer, etc. Y las encubiertas, según la TCC, son comportamientos que no se ven de manera directa, ¿no? Como aquellos pensamientos. Pero no quiere decir que son comportamientos como tal, es decir, como el levantar la voz, el gritar, el consumir alcohol, el
realizar el atracón, ¿bien? O la conducta evitativa, ¿listo? Tenemos tipos de acuerdo a su funcionalidad en cuanto a comportamiento humano, funcionales y disfuncionales, ¿bien? Funcionales son aquellos que se ajustan al sentido común, a las normas, que son beneficiosas. Por ejemplo, hacer deporte, por bailar, ¿bien? Ayuda al paciente y que esto pues también podría tener un impacto positivo en las relaciones. Tenemos el comportamiento disfuncional, que es todo lo contrario. Va en contra de las normas, que incluso puede ser perjudicial para los demás, como también para uno mismo. Por ejemplo, consumo de alcohol, delinquir, bien, robar, mentir, que son disfuncionales, que no trae consecuencias positivas este comportamiento. Bien. Y también tenemos comportamientos por exceso y por defecto. Por exceso son aquellos que están dentro del repertorio conductual que tiende a ser negativo, ¿no? Y que están constantemente, es decir, su frecuencia eh, es muy frecuente el comportamiento. Por ejemplo, consumo excesivo de alcohol. ¿Cuántas veces a la semana consumes alcohol? Durante los 7 días, a unos 5 días. Es un comportamiento por exceso, ¿cierto? Y hay comportamientos por defecto, que son aquellos comportamientos saludables que no están dentro del repertorio conductual de la persona. ¿Sí? Hábitos, comportamientos buenos, beneficiosos, que no lo hacen, no lo practican. Entonces, en la intervención, buscamos que el paciente pues incorpore hábitos saludables. ¿Bien? Listo. Vamos a ver un poquito de teoría. Algunos de ustedes, uno de ustedes pues mencionó acerca del condicionamiento clásico y del condicionamiento operante. ¿Bien? El condicionamiento clásico fue dado por Iván Pavlov, que es un método mediante el cual se asocia, ¿no? Y se realiza el aprendizaje asociativo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? En este caso, a ver, Iván Pavlov. Primero, antes de realizar el condicionamiento de la conducta del animalito, primero le presenta un estímulo incondicionado, que en este caso sería la comida. Por lo tanto, al presentar la comida al perrito, pues este emite una respuesta, que es la salivación. Bien, ahora le presenta un estímulo neutro, que sería el sonido de la campana. Por lo tanto, el animalito, en este caso el perrito, no emite la respuesta que queremos, ¿no? Es decir, la salivación. No hay la respuesta. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a llevar a cabo el condicionamiento, el aprendizaje asociativo. Es decir, le va a presentar ambos estímulos, tanto el sonido de la campana como la comida. Y el perrito emite la salivación. Entonces, aquí está asociando ambos estímulos para emitir la respuesta que queremos. ¿Bien? Entonces, después del condicionamiento, cuando yo le presente el sonido de la campana, como ya asoció que junto con el sonido va a aparecer la comida, emite la salivación.
Es decir, ya su respuesta está condicionada. ¿Sí? Entonces, de esta manera se lleva a cabo el aprendizaje asociativo. Y tenemos algunos principios. Así es, Liliana, está asociando ambos estímulos. ¿Bien? Tenemos el principio de adquisición. Cuando se empareja, en este caso está emparejando el sonido con el alimento, ¿cierto? El principio de discriminación, que hace referencia a realizar respuestas específicas a estímulos específicos. Por ejemplo, digamos que estoy caminando por la calle y viene un perro y me muerde. Yo tengo que aprender a diferenciar que este perro en específico fue quien me mordió. Y no quiere decir que los otros perros pues también me vayan a morder, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener esta capacidad de distinguir entre el estímulo original y el estímulo con características emocionales. En este caso, el perrito que me... ¿Bien? Por otro lado, tenemos el principio de extinción. ¿Qué pasa? Que si de vez en cuando no va acompañado ambos estímulos, el sonido de la campana con el alimento, ¿qué va a suceder? El perrito va a desaprender la conducta. Ya no va a salivar. ¿Por qué? Porque de vez en cuando no se presentan ambos estímulos. Por lo tanto, se elimina la conducta. Por eso se llama principio de extinción. Asociación. Bien, ahora tenemos ese condicionamiento, que es el condicionamiento clásico. Ahora vamos a ver un poquito de manera general Operante. el condicionamiento operante. ¿Qué nos dice Skinner? Que fue dado por él. Bien, que gran parte de nuestra conducta no es voluntaria, no es provocada por estímulos de reacciones reflejas, sino que nuestras conductas, o muchas de nuestras conductas, están controladas por las consecuencias. ¿Sí? Entonces, en la cajita, de manera muy general, en la cajita de Skinner, ¿qué pasaba? Que el animalito pulsaba aquí, ¿no? En este botón, y le aparecía alimento en el distribuidor. Entonces, ¿qué decía? Que esta consecuencia controla la conducta del animal. ¿Bien? Porque sabe que si aprieta esto, entonces va a obtener el alimento. Y estas consecuencias que le siguen a la conducta les llama operantes. Por lo tanto, esas operantes pueden ser fortalecidas o pueden ser también debilitadas en función a los eventos que le prosiguen. ¿Bien? Y también hay principios. Tenemos el principio del reforzamiento, que es muy conocido y que lo utilizamos mucho, incluso con los niños o incluso también con nosotros mismos, ¿no? El reforzamiento busca incrementar la frecuencia de una conducta. Después, la frecuencia de una conducta cuando le siguen las consecuencias, que decía que la conducta está controlada por las consecuencias. Entonces, ¿qué busca el reforzamiento? Incrementar la conducta. A ver, espérenme ya. Tenemos dos tipos de refuerzos, el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. Bien, ambos, ojo, ambos buscan incrementar la frecuencia de una conducta. Yo quiero que esta persona continúe y aumente
la frecuencia de este comportamiento. Pero ¿cuál es la diferencia entre reforzamiento positivo y reforzamiento negativo? El reforzamiento positivo es cuando yo le presento un estímulo después de haber emitido una conducta. Por ejemplo, lo que hacen en algunas organizaciones. Voy a darle el reconocimiento y un bono adicional al mejor empleado. Entonces, Juancito se gana el reconocimiento y el bono. Le estoy presentando un estímulo agradable porque quiero que su desempeño sea igual o mejor durante este mes. Sí, estoy reforzando la conducta. El reforzamiento negativo también busco incrementar la frecuencia de una respuesta, pero en este caso elimino un evento hostil, desagradable, inmediatamente después de haber emitido la respuesta. Vamos a ver algunos ejemplos para entenderlo un poquito mejor, ¿ya? A ver, reforzadores positivos. Por ejemplo, el reforzador social. Los elogios, la aprobación, las expresiones verbales, las expresiones no verbales. Buen trabajo, muy bien, excelente, felicitaciones. ¿Sí? Este tipo de reforzadores sociales van a permitir incrementar la conducta que queremos reforzar, ¿cierto? Bien, tenemos los reforzadores materiales, que son recompensas reales, como juguetes, fichas, dinero. Los reforzadores primarios, que no requieren de experiencias de aprendizajes, que es más que todo para las necesidades básicas, y los reforzadores de actividad, en el cual la persona va a realizar actividades de su preferencia, ya sea de manera social o de manera individual. Bien, ahora, aquí siempre hay que tener un poquito de cuidado con los reforzadores sociales, los reforzadores materiales o de actividad, porque si nosotros lo aplicamos de manera excesiva, creamos una dependencia. Creamos dependencia y esto pues podría incluso repercutir si no hay una buena gestión en la seguridad, confianza, autoestima de la persona. Porque nosotros sabemos que no siempre vamos a ser reforzados socialmente o de manera material o materialmente, ¿no? Y vamos a estar en busca de esto. Entonces, sí funciona, pero con mucha precaución, con mucha cautela, ¿no? Sobre todo, también saber autorreforzarnos, no esperar un refuerzo externo, pero sí nosotros, ¿no? Autorreforzarnos. ¿Bien? Vamos a ver algunos ejemplos de reforzadores negativos. Por ejemplo, a ver, antes de, recordando que el refuerzo negativo es cuando yo elimino un estímulo desagradable. ¿Listo? A ver, por ejemplo, descolgar el teléfono para escapar del sonido incómodo. ¿Cuál será el estímulo desagradable que voy a eliminar o que eliminar? Descolgar el teléfono para escapar del sonido incómodo. ¿Cuál será el estímulo adversivo? Excelente, Mónica. Muy bien, Regina. Excelente. El sonido incómodo. Ese es el estímulo que yo estoy eliminando.
¿cierto? Entonces, esto va a incrementar la conducta, porque en alguna otra ocasión, en donde nuevamente sienta, mejor dicho, escuche este sonido, voy a descolgar el teléfono. Y esta conducta va a aumentar. Bien, vamos con esta última, ¿ya? Vomitar tras un atracón para reducir la ansiedad y culpabilidad. ¿Cuál será el estímulo que quiero eliminar? O el estímulo hostil, desagradable. Vomitar tras un atracón. Excelente. Muy bien. La culpabilidad y también la ansiedad. Y voy a estar en un círculo vicioso. Realizo el atracón. Me voy a sentir ansioso y culpable por la ingesta excesiva de calorías o de alimentos. Por lo tanto, voy a vomitar. Y esta conducta, es decir, la conducta de vomitar, pues se va a reforzar, ¿cierto? Es decir, la frecuencia va a ser mayor. ¿Bien? Ok. Vamos a ver un poquito acerca de la terapia racional emotivo-conductual, conocida también como TREC, de Albert Ellis, ¿no? A ver, Ellis también estaba convencido de que las creencias y los pensamientos influyen en las emociones y los comportamientos. Todos los seres humanos tenemos creencias y algunas de estas generan malestar. ¿Cuáles? Las creencias irracionales. Entonces, ¿qué buscaba? Modificar estas ideas irracionales que provocan malestar en la persona. Sí, que es lo mismo que hemos visto en las diapositivas anteriores. Ya creó el modelo ABC. A, que hace referencia a estas situaciones. Bien, las situaciones en las cuales vamos a experimentar. B, las creencias, las ideas irracionales o racionales. Y C, las consecuencias, es decir, cuáles son las emociones y la conducta. Es lo mismo que situación, pensamiento, conducta y emoción. Bien. Y él hablaba acerca de 3 demandas. La demanda del yo debo, los otros deben y el mundo debe. Entonces, las 11 creencias de Albert Ellis fueron sintetizadas en 3 creencias irracionales básicas, que son las demandas. El yo debo. Debo de hacer bien las cosas y merecer la aprobación de todos. Debo de ser perfecto para recibir el reconocimiento de los demás. Debo de ser amada por todas las personas que yo conozco. Debo de, tengo que o necesito de. Esa es la primera demanda, el yo debo. ¿Bien? La segunda demanda, los otros deben. Los demás deben actuar de forma considerada y justa. Los otros tienen que ser amables siempre. ¿Bien? Y la demanda del mundo debe, o la vida debe. La vida tiene que ofrecerme buenas condiciones para yo tener éxito. Entonces, las 11 creencias de Albert Ellis, de las creencias irracionales, las sintetiza en 3 básicas, que son las demandas. Yo debo, los demás deben y el mundo o la vida debe. Bien, entonces siempre hay que estar atentos a qué creencias irracionales está mencionando el consultante del paciente.
Tenemos aquí una creencia irracional. Es una necesidad extrema para el ser humano adulto el ser amado y aprobado por prácticamente cada persona significativa de la sociedad. ¿Es una creencia irracional? Sí, porque no todos vamos a ser amados por las personas de la sociedad. No somos del agrado de todas las personas que conforman una comunidad. ¿Cierto? Entonces, es una creencia irracional. Y a través del proceso de intervención, ayudamos al paciente a que pueda modificar esta creencia que le genera malestar, porque va a encontrarse con personas que no van a actuar de manera agradable, no van a aprobar su forma de ser, su conducta, sus pensamientos, actitudes, etc. Y eso pues le va a generar incomodidad, malestar, porque precisamente es un pensamiento irracional. Bien, y tenemos la teoría cognitiva de Aaron Beck, que lo mismo, mencionaba que las emociones, las conductas están influenciadas por los pensamientos. ¿Listo? Entonces, él buscaba también modificar los pensamientos disfuncionales. Pero, ¿qué es lo que menciona? Que por debajo de estos pensamientos, que es la interpretación de la situación, tenemos las distorsiones cognitivas, las creencias intermedias y las creencias nucleares. Entonces, vamos a tener que hallar cada una. A ver, los pensamientos, que ustedes lo pueden identificar con la pregunta, ¿qué pensé? ¿Qué pensé en ese momento que discutía con mi pareja? ¿Qué pensé en ese momento que estaba en el, no sé, en la calle caminando sola? ¿Cuál fue mi interpretación cuando mi mamá me gritó? ¿Sí? Las distorsiones cognitivas, que son percepciones distorsionadas del contenido del pensamiento, distorsiona el contenido de mi pensamiento. Y las creencias intermedias están en un nivel más profundo. Y aquí tenemos que aprender a hallar las actitudes, las reglas y las presunciones. Es decir, las reglas son las demandas que nos autoimponemos. Yo debo de, tengo que, siempre debo de ser sobresaliente en todo lo que hago. Tenemos las actitudes, que son las valoraciones, la apreciación que yo hago. ¿Cómo califico esta situación? Terrible, horrible, desagradable. Es horrible ser impuntual. Es terrible que ellos no me escuchen. No soportaría que me ignoren. Bien. Y las suposiciones, que son como los condicionales. Sí, entonces. Si hago esto perfecto, entonces podré ser reconocido. Si no trabajo mucho, entonces voy a fracasar. Bien, entonces en las creencias intermedias vamos a identificar las reglas, las actitudes y las suposiciones. Bien, y por debajo de las creencias intermedias tenemos las creencias centrales, que son estas. Hace referencia a estas ideas más profundas, que tienden a ser rígidas sobre sí mismos, sobre los otros y sobre el mundo. Y aquí se encuentra la tríada cognitiva de Aaron Beck. Quizás por ahí algunos de ustedes tuvieron en TCC de depresión y ansiedad. Vimos la tríada cognitiva en la depresión. Cómo se ve a sí mismo.
desagradable, inferior, negativo, cómo valora a los demás, cómo valora al mundo. Bien, y esas creencias nucleares vamos a tener que identificarlas. Así esté en lo más profundo de la cognición. Bien, entonces son ideas dominantes acerca de uno mismo. Tenemos las creencias positivas, por ejemplo, no soy capaz, soy un ser funcional, soy suficiente, puedo hacer muy bien las cosas, yo valgo la pena. Y las creencias negativas. Soy débil, soy incompetente, soy insuficiente, no valgo para nada, no soy atractivo. A ver, por aquí Mónica nos comenta. Así es, Mónica. En realidad sí, tenemos mucho que conocer acerca de nuestros pensamientos. No, hay que ser conscientes y pensar sobre nuestro pensamiento. Y eso le vamos a ayudar al consultante, que piense sobre su pensamiento. Para eso se necesita tener un nivel cognitivo. En el caso de los niños pequeños no se puede llevar a cabo eso, porque todavía no tiene este pensamiento abstracto. En cambio, los adultos ya, ¿no? En los adolescentes y los jóvenes también. ¿Bien? Bien, chicos, hasta aquí. Quiero saber si hay alguna duda o que requieren que nuevamente le explique algún punto o todo claro. Todo claro, Sebastián. Ok. Todo claro, Mónica. Excelente. Chicos, tengan cuidado, por favor, con sus micrófonos. Ya. Todo claro, entonces. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Y que esto no se preocupen, que en las próximas sesiones vamos a realizarlo, ¿ya? A abordarlo de manera más profunda, más detallada. Pero solo es un ejemplo para que ustedes más o menos se guíen de cómo se lleva a cabo el proceso, ¿ya? Vamos a comenzar por aquí, ¿ya? Este es el punto número 1, el pensamiento automático, ¿cierto? Que es el pensamiento que está en lo más superficial de la cognición. ¿Qué pregunta puedo llevar a cabo para identificar este pensamiento? ¿Qué pensé? Nada más, ¿sí? ¿Qué pensé cuando estuve en la situación? Y en este caso el paciente dice, pues no, es que no soporto que mis amigas me critiquen. Bien, ese es el pensamiento que nos dice. Ok, vamos a hallar la creencia intermedia. ¿Qué es lo que te molesta tanto cuando tus amigas te critican? Que son chismosas y es injusto porque me critican por cosas que no son. Cuando alguien me critica es porque te rechaza. Bien, esa es su creencia. Y le preguntamos, ¿qué significa para ti que cuando alguien te critica, te rechaza? Bueno, significa que la persona no me conoce. Y si no me conoces, porque no me quiere. ¿Qué significa para ti que la persona que no te conoce no te quiere? Y nos dice aquí que no soy suficiente. Esa es la creencia central. ¿Qué significa para ti que no soy suficiente? ¿O qué piensas cuando te rechazan? Que no soy suficiente. Y le preguntamos, ¿en qué medida en la escala del 0 al 10, siendo 10 el nivel máximo, crees que no es suficiente? A mí, o Mariana, ¿no? En un nivel 9, que es un nivel alto, que cree que no es suficiente. Entonces, este pensamiento o esta creencia
vamos a tener que reestructurarla a través del debate. También a través quizás de otras herramientas, autoinstrucciones, pensamientos más positivos, el diálogo interior, etcétera, que lo vamos a ir viendo en las próximas sesiones. Bien, entonces de esta forma vamos a ir indagando del pensamiento automático hasta la creencia central, hasta la creencia nuclear, ¿sí? De no soy suficiente o de repente no soy capaz, no soy útil, etcétera, dependiendo de cada una de las personas que es distinto. ¿Listo? Bien, chicos. Y con ello, pues, ya nuestra primera clase de terapia cognitivo-conductual. Bien, si hay alguna duda, alguna consulta, bien, lo resolvemos la próxima sesión. Ahora, les sugiero que puedan leer nuevamente todo las diapositivas o puedan visualizar nuevamente el video que se está grabando, y si surge alguna otra consulta, lo resolvemos. ¿Sí? Entonces, para mí es importante que todas las dudas sean resueltas. Bien. Por otro lado, agradecerles también su presencia en esta sesión. Los espero en la segunda clase, que también es el día miércoles, a la misma hora, a las 8. Bien, que estaremos viendo otro tema que es importante conocerlo durante el proceso de nuestra intervención. Bien, muchas gracias a cada uno de ustedes. No se retiren, por favor, porque tienen una dinámica con nuestro coordinador.